Lo que yo sé hoy, que no sabía, así que enseñar, lo que yo no sabía antes es que los argentinos tienen una fuerza de acción importante. Y yo creo que es eso, que muchas personas de muchos países no entienden bien por expresión de esta fuerza, que parece a veces un ego, y no es un ego, es una expresión de la fuerza. Contame, René, cuando eras niño, ¿tenés una imagen de cuando eras niño? ¿Te acuerdas una imagen tuya de cuando eras niño? ¿Cómo te veías? ¿Qué sentías? La única cosa que me recuerdo cuando estaba niño es que cuando cuenta a mi mamá, todo alrededor, cuando estaba niño, del paraíso, de cómo es, cómo vive la gente, lo que dice Los Ángeles allá, cómo es el paraíso. Las luces de Los Ángeles. ¿Qué conversaciones tenían? No tenía, tengo siempre con ellos. Vengo con un plan de buscar cómo puedo transmitir este mensaje a la humanidad, que hacer hoy, ayer y mañana, voy a continuar como puedo. Y de este mensaje, este contacto que tengo, no hablar con ellos del clima, de la lluvia o del sol, que no, tampoco de política o de religión, no hablar de eso. Y hablar únicamente de cosas importantes en el camino. ¿Cómo empezaste por todo el mundo? Yo creo que el verdadero humanitario empieza primero con la intención que tenemos dentro de la vida de hacer algo de bueno o de hacer algo de mal dentro de la vida. Y de eso nacer un camino diferente, personal, con un ego o con un principio de compasión con los demás. Y este camino diferente va a ser una vida diferente, claro. Y yo nacer con eso, este camino. Y no me recuerdo que un momento pasa algo. Es siempre que yo quiero, sin saber cómo hacer realmente, sin saber qué hacer. Lo único saber es que yo quiero. Y con mi capacidad que tenía, que está niño, joven, hacer a mínima lo que puede. Que es una atención que no se broma de los demás, que no grita de personas, de cosas sencillas de la vida. Eso es parte del humanitario, yo creo, para mí. Lo más bello humanitario que puede transmitir un ser humano, un hombre, dentro de su vida, es el ejemplo que puede dar él a nosotros. Eso es la base realmente del verdadero humanitario. Después, los hechos dentro la acción que puede hacer a los demás, para mí es después. La primera es la persona que puede dar un ejemplo. Es lo más importante. Hablas de ejemplo y hablas también de dar. ¿Vos te consideras un hombre que da permanentemente, da amor, da paz, da sanación? Saber, la cosa que la gente no sabe es que cuando toca de persona y se sana, para mí es normal. Ellos, después que reciben esta técnica de regeneración celular, una parte de ellos, no todos, una parte de ellos empiezan a hacer hechos a los demás y de eso nace un nuevo camino por ellos. Y cuando la gente empieza a tener miloterapia significa que la persona usa 1000 veces esta terapia gratuitamente. Y pasa un fenómeno importante, es que en este momento la misma persona a 1000 terapias se va el miedo del futuro,
se ve el miedo de morir, se siente una paz increíble, se siente más seguro y no puede regresar a la vida de antes. A este momento su vida va a estar más cerca de los demás, va a estar más involucrada a entender y aceptar a los demás y ayudar a los demás. A mí de terapia. Y todo eso me permite hoy que miles de personas dentro de varios países a ser hechos gratuitamente y que puedan enseñar a la humanidad que ese sentimiento de amor que su nombre es la compasión, nosotros no nacer con ese sentimiento, nacer con el amor, no con la compasión. Y que ese sentimiento de compasión, ellos cambian su vida y cambian la vida de los demás únicamente con su camino. Y ejemplo, en Argentina, el mes de septiembre, por dar una idea, aquí somos, a todo Argentina, no sé si somos 1.000, 1.500 voluntarios, todo bueno, aquí en Argentina, y el mes de septiembre, todos los voluntarios insisten porque pido un reporte a la ciudad de Buenos Aires y la secretaria del núcleo transmite todo eso a la fundación en México. Y en septiembre hacer 47.000 atención gratuita, vosotros, Argentina.